Storm, Earth Mightiest Mutant, número 2. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con un recordatorio de lo que se vio antes. El FBI extrajo una misteriosa sustancia púrpura del cuerpo de Galactus en un intento secreto de asesinar a Storm. La caudilla mística Akujin amenazó con invadir la Tierra si Storm no cumplía sus exigencias. Death juró llevar The War Above All, la guerra por encima de todos, a toda la existencia, apoyada por sus soldados no muertos. Este es el precio de ser la mutante más poderosa de la Tierra. Storm debe mantener el planeta a salvo mientras enfrenta tormentas emocionales y una tarea tras otra. Nos movemos a Mand, el mundo natal de los Mandos, en la ciudad de Sports Reverence. Lo que parece ser una versión zombificada de Doctor Strange, bajo el control de Lady Death, arranca un bocado de carne y declara que dará muerte al universo. Como comentario, los Mandos son semi-humanoides de la galaxia de Andrómeda, con fuerza sobrehumana, capaces de sobrevivir en el vacío del espacio. Mientras tanto, Wanda Maximoff, la Sorcerer Supreme, declara: «La magia es caos. He visto antiguos maestros de las artes místicas caer de rodillas ante un aprendiz de hechicero usando un palillo de dientes deformado como varita. En el mundo de la magia, la victoria no siempre es para el más fuerte». Nos movemos al Serpent Valley, el Valle de la Serpiente, en el Crimson Cosmos, el Cosmos Carmesí, antiguo dominio de Sitorak, donde el ejército de Akujin marcha hacia la Tierra. Mientras tanto, Wanda continúa: «Tampoco el triunfo pertenece al fanfarrón. Un vasto conocimiento no lo garantiza. Magos con artefactos poderosos e invaluables han encontrado su rápido final a manos de simples delincuentes. Lo que hacemos es una apuesta de alto riesgo donde los dealers son deidades psicópatas. En el mundo del misticismo, la victoria pertenece al mayor canalla». Nos movemos con Ororo, rodeada de varias copias de Wanda, que continúa con su advertencia: «Todo lo que hacemos requiere engaño. Parecer débiles cuando somos fuertes. Fuertes cuando somos débiles. Parecer cerca cuando estamos lejos. Y lejos cuando estamos cerca». Ororo siente que no puede respirar. Intenta concentrarse, sabiendo que nada de lo que ve es real, y empieza a contar en reversa. Wanda continúa: «Todo es una danza de mentiras, y cuanto mejores somos en ella, más letales nos volvemos. A veces nos volvemos tan expertos que ni siquiera el hechicero sabe ya que es verdad. Has tocado la magia de vez en cuando, Storm. Nada me gustaría más que compartir esta parte de mi vida contigo. Pero en este momento, aún no eres parte de ella de la forma en que crees. No has sido bautizada en sus aguas amargas. No te has sumergido en sus rituales secretos ni en sus peligros compartidos. Este es mi mundo». Storm intenta alterar la presión atmosférica y la temperatura del aire, reduciendo el oxígeno y aumentando el monóxido de carbono, esperando que quien está provocando eso pierda el conocimiento antes que ella. Storm abre los ojos y se encuentra arrodillada frente a Wanda en su santuario, en Atlanta. Wanda le dice que es poderosa, pero que para las pruebas que vienen, ese poder no importa mucho. Wanda continúa: «Doctor Strange, cuando era Sorcerer Supreme, fue enviado una vez a la sala de emergencias, apenas con vida, porque fue herido por el instrumento más mundano, una pistola común. Sin embargo, es el mismo hombre que derrotó él solo al Sun God de la Great Society, el dios Sol de la Gran Sociedad, un ser que derribó al increíble Hulk. ¿Cómo se enfrenta uno a niveles tan impredecibles?». Como comentario, la pistola mencionada no es común. Es la Walter P-38 semiautomática, con la que Hitler se quitó la vida en el universo 616, cargada de tanta energía negativa que pudo atravesar las barreras mágicas de Doctor Strange, cuando el villano Brigand le disparó, aunque también se ha dicho que lo mató Jim Hammond. La antorcha humana original, el Sun God, es Zoran, de la Great Society, la Gran Sociedad, la versión de la Liga de la Justicia de la Tierra, 4.290.001, derrotada por los Illuminati durante las incursiones que condujeron a Secret Wars. Wanda continúa: «Tú, en cambio, tienes una relación parasitaria con la verdad y el orden». Ororo le recuerda que la ha visto invocar vientos furiosos y crear mareas turbulentas, lo cual no puede describirse como orden. Wanda responde: «Meras imitaciones del caos. Vibras moléculas para generar calor, condensas el vapor del aire para crear lluvia.
Haces girar vientos a tu alrededor para volar. Incluso tus vientos furiosos son solo el resultado de alterar rápidamente la temperatura y el electromagnetismo del planeta. Todo lo que haces tiene una causa y un efecto lógico. Ororo le pasa la botella de agua a Wanda, comentando que ella, como Sorcerer Supreme, podría beber un vaso de jugo de uva y escupir un arenque. Wanda le recuerda que Akujin regresará en 5 días, y que la mejor opción es aceptar su oferta y devolverle a su maestro, o sea a Susano, para liberarse de la amenaza de invasión mística. Le pide que le crea. Ella no quiere esta guerra. Los hechizos de Akujin no serán tan fáciles de romper como los que acaban de practicar. Y si Ororo intenta jugar en su mundo en este momento de su viaje místico, morirá. Storm señala que no es su primera guerra. Wanda responde que, como nueva Sorcerer Supreme, ha estudiado las vidas de quienes llevaron ese título antes, y que estas guerras no se parecen a nada que Ororo haya enfrentado. Recuerda lo que hizo el general Strange en las Deerlands de la Dimensión Blood, los laberintos gritantes y el muro de jade impenetrable de Tiangong, donde ejecutó a su amigo Orgot, y agrega: el tiempo se convierte en una simple herramienta para que estos hechiceros abusen de ella. La muerte y la inmortalidad son sus armas de destrucción masiva. Eres una de las personas más virtuosas que conozco, pero los campos de batalla de estas guerras son los altares donde las virtudes van a ser sacrificadas. Estas guerras no se luchan con honor, integridad ni empatía. Eres amiga mía, de Stephen Strange, Jericho Drumm, Illyana Rasputin y muchos otros hechiceros. El comportamiento blindado de Victor Von Doom se derrite cuando está contigo. Creo que tu relación con brujas y hechiceros te ha hecho subestimar gravemente el desafío que tienes por delante. Ororo, a diferencia de tu naturaleza siempre directa, todos tus hechiceros favoritos son embaucadores. Más tarde, Ororo usa sus poderes para secarse el cabello mientras habla con Wanda. Le dice que entiende lo que es operar sola por primera vez, igual que Wanda, como nueva Sorcerer Supreme, pero que ella vivió algo similar cuando asumió el liderazgo de los X-Men tras Cyclops. Entiende su deseo de apostar a lo seguro para evitar que todo se desmorone. Añade que el universo le hizo una oferta que no pudo rechazar: ayuda para proteger su mundo. Confió en su potencial para el bien a pesar de su naturaleza abusiva, y la traicionó. Confió en la humanidad del FBI, pero ellos enviaron a Maggot a la morgue y a Manifold a terapia física en su intento de asesinarla. Y si Akujin fuera digna de confianza, no habría arrasado con una ciudad en Francia para negociar la liberación de su maestro. Como comentario, lo que hicieron Eternity y el FBI se vio en la serie anterior, disponible en la lista de reproducción. Wanda replica que si las cosas salen mal, no será la única que cargue con las consecuencias. Se perderán vidas. Le pregunta si está dispuesta a ello. Ororo agradece su advertencia, pero responde que tiene que prepararse para ir a la guerra. Sin embargo, por dentro sigue dudando. No quiere apartar a Wanda, porque sabe que solo intenta ayudarla y la necesita. Pero recuerda que Maggot y Manifold la ayudaron cuando los llamó, y no quiere que Wanda termine igual. Necesita hacerlo sola. Lo más probable es que muera, pero todos los demás estarán a salvo. Eso es lo único que importa. Nos movemos a 4 días antes de la invasión de Akujin. Storm da un discurso en el que declara que América no es solo un territorio. Cree en las personas que lo llaman hogar, y que, mediante la bondad y el sacrificio, lo hacen sentir como tal para sus semejantes. Mientras tanto, en el cuartel general del FBI, los agentes Fabigi, Etienne y los demás observan la transmisión. Storm habla sobre la ciudad francesa atacada por Akujin. Sus habitantes perdieron sus familias, sus hogares y su paz. Por eso les pide a todos que crean en ella, mientras se dirige allí para ofrecerles refugio y ayudarles a reconstruirla. Agrega que, para protegerlos en su ausencia, ha desplegado sus Storm Engines y pide que no les teman. Aunque tienen orígenes extraterrestres, son guardianes leales y aliados probados a quienes ella confiaría su propia vida, posicionados estratégicamente a lo largo del país para servirles únicamente a ellos. Mientras tanto, en el cuartel del FBI, se puede observar a alguien dentro de un tubo de estasis con un letrero que la identifica como Gail Arakawa, Galacta. Ororo termina su discurso diciéndole a todos que, aunque esté a kilómetros de distancia, su corazón permanece con ellos y que los ama. Como comentario, esta no es Gali, la Galacta original que vimos recientemente en Marvel Rivals. Esta es una humana ordinaria
a la que se le ha inyectado material orgánico proveniente de Galactus. Nos movemos al Serpent Valley, en el Crimson Cosmos. Akujin se reúne con sus hermanas Ewin y Boggy para planear el rescate de su maestro. Con ayuda de un diagrama, Ewin explica cómo está dividido todo. En la cima está la House of Ideas, la Casa de las Ideas, donde reside el One Above All, el uno por encima de todos. Le siguen los Upper Realms, los reinos superiores, el White Hot Room de la Fuerza Phoenix, la Tierra del What If con la Reina de Siempres y Nuncas, el Beyond con los Beyonders, y la Dimensión de las Manifestaciones, donde ahora está el Living Tribunal, el Tribunal Viviente. Luego está el Oblivion Void, y finalmente, el Universo con Eternity, donde se incluye el Reino de la Muerte. Ellas se encuentran dentro de ese universo. Boggy pregunta qué pasaría si su maestro fue encarcelado fuera del universo, pero Ewin responde que, tras el caos que sembró Haded durante la Thunder War, la Guerra del Trueno, ninguna entidad abstracta habría permitido su extradición a uno de los reinos superiores. Lo más probable es que esté en una dimensión de bolsillo dentro del universo. Akujin añade que está segura de que su maestro se encuentra en la esfera principal, en la Tierra, pues lo sintió cuando estuvo allí. Ewin informa que aún les quedan 2 reinos por atravesar y que ya pagaron el tributo a los hijos de Sitorak. Boggy comenta que Sitorak necesita mejores concubinas, pues solo ha engendrado criminales codiciosos que les cobraron un tributo altísimo. Ewin le aclara que Sitorak ya no está y que ahora son ellos quienes controlan ese reino. Como comentario, Sitorak abandonó su reino para salvar esa parte del universo en Amazing Spider-Man número 70. De las 3 hermanas, solo Akujin había aparecido antes. Ewin significa fantasma en Yoruba y Boggy es el término inglés para el mismo concepto. Ewin agrega que lo que debe preocuparles es que el ejército de Sitorak ya no es lo que era. No pudieron reclutar a nadie, por lo que tomar el control del limbo de la Goblin Queen queda descartado. Propone dirigirse a la Dimensión Blood, un hogar de razas guerreras actualmente sin gobernante, en lugar de Yemspiti, el Consejo de los Dioses del Cielo, para luego tomar el camino por el inframundo hacia la esfera principal. Akujin advierte que Hades y Perséfone no les darán paso. Akujin sugiere eliminar a Hades y Perséfone para tomar control de su ejército, pero Ewin señala que si el Olimpo lo descubriera, terminarían en una larga guerra con los dioses olímpicos que agotaría significativamente sus fuerzas. Ewin propone teletransportar el ejército desde la Dimensión Blood directamente a la Tierra, pero Akujin señala que está demasiado lejos. Ewin sugiere hacerlo por bloques, pero Akujin responde que solo estarían alimentando a los terrícolas con pequeñas cantidades de soldados, fácilmente derrotables. Boggy ofrece ir a hablar con Hera del Olimpo. Akujin le recuerda cómo tratan los olímpicos a los inmortales que no son dioses. Ewin, más calmada, le pregunta qué oferta planea hacerle. Boggy explica que aún no han decidido si dejarán para el final Nueva York, con su concentración de superhéroes, o Birnin Sana de Wakanda, su mayor fortaleza. Pero solo una de esas ciudades contiene algo que incluso Hera codicia. Ewin entiende. Quiere prometerle todo el vibranium de Wakanda. Boggy lo confirma, añadiendo que Wakanda guarda muchos secretos, además de su preciado metal. Akujin le pide a Ewin que reconozca que es una terrible idea, y que lo único que Boggy logrará es que la maten. Pero Boggy responde que nada impedirá que liberen a su maestro. Ni siquiera un reino lleno de dioses. Nos movemos al santuario de Storm, ahora en Francia, a 3 días antes de la invasión de Akujin. Storm ayuda en el comedor junto a Jaden, Saucier y otros voluntarios. Jaden le susurra algo al oído, y ella de inmediato se quita el delantal y sale. Jaden corre detrás de ella, informándole que deben apurarse, porque Armor no podrá detenerlos por mucho tiempo. Mientras tanto, una voz nos cuenta que Storm es demasiado optimista, pero que esa visión no nace de la ingenuidad. Ha experimentado lo peor y lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Sabe que aún hay bondad en el mundo, pero incluso para ella. Las partes más sucias de este mundo pueden parecer igual de implacables. No muy lejos, un mutante golpea a un joven diciéndole que el Storm Sanctuary es solo para mutantes y que los humanos no están permitidos. Armor intenta detenerlos, asegurando que hay lugar para todos. El joven responde que los demonios no le preguntaron su raza antes de destrozar su casa y matar a su madre. El mutante replica que los mutantes tuvieron que salvarse entre ellos porque los servicios de rescate priorizaron a los humanos. El joven contraataca diciendo que, mientras los mutantes comen bien,
la mayoría de la comida fue arruinada por el agua salada, y que de todas formas va a entrar al santuario. El mutante contesta que eso será sobre su cadáver. Alguien le arroja un martillo al joven, quien responde que ya tiene eso cubierto. El joven esquiva el ataque del mutante, haciéndolo caer al suelo, pero antes de asestarle un martillazo en la cabeza, es congelado por Storm, que aparece flotando y les ordena que se detengan. Poco después, el joven está en la cafetería comiendo junto a otros refugiados. Tiene un ojo morado, pero llora de felicidad declarando que la comida está deliciosa. Más tarde, Storm recoge basura junto al mutante que atacó al joven. Este le explica que los mosquitos matan alrededor de 1 millón de personas al año. Nadie pretende que sean otra cosa que portadores de enfermedades. La gente hace todo lo posible por mantenerlos fuera de sus hogares porque, de lo contrario, ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijos. Tal vez haya mosquitos buenos, pero eso no significa que deban dejarlos entrar. Agrega que Krakoa fue un refugio mientras duró. No tenían que preguntarse cómo los iban a acosar ese día, ni qué nueva propaganda aparecería en las noticias. Simplemente podían existir y ser quienes quisieran. Eran libres y eran felices. Le recuerda que ella formaba parte del consejo gobernante de Krakoa, y no entiende por qué no hace lo mismo en su santuario, ya que los humanos matan a más mutantes que los centinelas. Le pregunta cómo van a poder dormir tranquilos sabiendo que les ha permitido entrar. Storm le responde que los mutantes siempre han intentado asimilarse, comiendo su comida, compartiendo su idioma, viviendo donde viven, ayudando y protegiéndolos. Pero eso nunca disminuyó la animosidad humana. También intentaron separarse. Genosha, Limbo, Utopia, Krakoa. Tampoco disminuyó su miedo y su odio. Para muchos parecía que el mal había ganado, pero ella cree que el día en que le den la espalda a quienes necesitan ayuda, sin importar su raza o credo, es el día que el mal realmente se alza victorioso. Mientras tanto, contra un árbol, se puede ver el cuerpo decapitado de uno de los recolectores de basura, y se escucha una voz que dice: a diferencia de Storm, las partes más sombrías de nuestro mundo no tienen una fuerte disposición moral contra el asesinato. Mientras los terrenos del Storm Sanctuary absorben la sangre de un mutante inocente, un acto que seguramente causará caos en el hogar de Storm. Miramos más allá del presente, mientras las maquinaciones de Mistress Death alcanzan nuestro planeta. Nos movemos a The War Above All, la guerra por encima de todos. En el futuro cercano, el rostro de Mistress Death aparece flotando en el aire sobre Washington, sobre Lima, Perú, sobre Nigeria y Groenlandia. En cada uno de estos lugares yacen los cuerpos destrozados de los Storm Engines de Ororo. Mistress Death declara que han destruido los gobiernos de la Tierra y sus instituciones, liberando a los terrícolas de su tiranía y sus deudas. Les dice que sus gobiernos les mintieron, que su protectora los abandonó y los traicionó, y que han perdido la guerra. Les pide que salgan de sus escondites y se rindan. Mientras vemos esto, la otra voz nos cuenta: para erradicar nuestro mundo natal, podría haber enviado al fantasma de Faligar, el Behemoth, un dios patrono de la frontera galáctica que luchaba con agujeros negros por diversión cuando la vida aún llenaba sus pulmones. Ella podría haber desatado la ira de Null, el dios simbionte, un ser que una vez envolvió todo el planeta en oscuridad total, casi extinguiendo su luz para siempre. Ella podría haber enviado los espíritus de cualquiera de los muertos provenientes de cualquiera de los reinos oscuros que hubieran existido. Sin embargo, Mistress Death eligió una estrategia diferente. Seleccionó a alguien que conocía nuestro planeta íntimamente, que conocía nuestras debilidades y cómo explotarlas. Eligió a un ser que había muerto múltiples veces, pero cuya alma siempre era interceptada por Eternity antes de descender al dominio de Death. Pero este astuto ser cometió el gran error de entrar en un trato con Mistress Death. Rompió así su vínculo de protección con Eternity. Y aunque esta última página falta en la versión digital del cómic, me enteré de que aquí se anuncia quién es la persona que Mistress Death envió: Stephen Strange, en su versión zombie, ya que murió en el evento Death of Doctor Strange, la muerte de Doctor Strange, del 2021, a manos de Caecilius. Y así terminamos con Storm, Earth Mightiest Mutant número 2, con guión de Murewa Ayodele y arte de Federica Mancin. Saludos a Jesús Landero 7054.
Te cuento que Murewa Ayodele destila una épica moderna y vibrante en I Am Iron Man y rincones místicos fascinantes en Moon Knight, City of the Dead. Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.